Bueno, ahora sí, son -5. Bienvenidos a los que siguen entrando. Hemos habilitado el chat para que puedan irse presentando. Recordamos que esta sesión del Cabildo del Bloque 2 está siendo grabada. Por lo tanto, también en el chat está bueno que podamos dejar nuestros datos, así se puede enviar información. Si quieren también dejar allí su correo electrónico, estaría bueno para que les mandemos también por correo el enlace a este video y puedan acceder nuevamente si quieren repasar algo. Eh, Algunos de los compañeros que están acá en esta sesión ya estuvieron en una reunión previa del Cabildo. Nos reunimos el jueves pasado, creo que fue el jueves, Patrick, corregime si no, a tratar de armar un poquito algunos tópicos para poder compartirlos con ustedes. Me ha tocado moderar a mí. eh, el tema es el siguiente: para seguir la dinámica de los otros bloques, lo que vamos a hacer ahora es brevemente presentarles lo que se trató en esa reunión previa para que estén en conocimiento. Yo les voy a presentar un pequeño resumen que se hizo, muy cortito, no lo vamos a leer entero para no cansar, son 2 páginas nomás, pero se los voy a presentar para que lo puedan ver, y el que lo quiera lo mandamos también por correo electrónico. La idea o la consigna que nos han dado para los bloques es que, a partir de las exposiciones de lo que se compartió en el bloque general de hace un ratito, y a partir de estas ideas que fuimos delineando con un pequeño grupo de compañeros también para compartir con ustedes, el que quiera pueda ir profundizando o agregando algunos tópicos que cree que faltaron o que pueden completar. El asunto es que podamos aportar todos para que no quede ningún tema fuera de lo que se va a presentar en el Cabildo del 12 de diciembre. ¿eh? O sea que el bloque 2 también, a partir de esta reunión, pueda presentar un documento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere agregar algo antes. A los compañeros que estuvieron, Patrick, Susana, Paquita. No, Javier, si te parece, si vos querés hacer esa pequeña introducción y luego abrimos el debate entre todos, si te parece. Bien, bien, bien. Sí, me parece. Si están de acuerdo, entonces yo les voy a presentar el pequeño documento que hicimos a partir de la reunión que mantuvimos el día jueves. Les pido que me digan si lo están visualizando y tengan en cuenta que yo no los veo mientras presento esto porque he puesto pantalla completa. O sea que si alguien quiere interrumpir, perfecto. Si alguien quiere interrumpir o cortar, dígalo por el micrófono porque no los estoy viendo. Y ahora lo estamos viendo, Javier. Denme un segundito que voy a agregar a una persona que se agrega. Bien. Tienen aquí los presentes que estuvieron en la reunión: Esteban González, María Inés Abrile de Volmer, Viviana Brusadín, María Teresa González, Andrea Cifuentes, Pablo Cifuentes, Patrick Boulet, Francisca Staiti, Susana Cuello y el que habla. Y les dejamos también, si quieren ver el video completo de la reunión, se los vamos a copiar en el chat. Brevemente, ¿cuál sería la síntesis del debate que se dio? No voy a leer lo que están mirando, simplemente lo voy a ir comentando. Abrió la sala, abrió la experiencia María Inés. María Inés compartió un poquito el marco normativo de la discusión, la Ley de Educación Superior, especialmente los artículos 71 y 115, y nos invitó a recuperar el documento que ustedes ven aquí, Relatos de una Construcción Política Federal del 2007 al 2011, en el que se cuenta cómo se fueron originando, armando, gestionando los institutos de educación superior en nuestro país y también en nuestra provincia, ¿no? ¿Qué temas se trataron? La realidad presupuestaria de ambos sistemas,
los niveles de autonomía, las poblaciones distintas de ambos sistemas, los perfiles de los estudiantes, el tema de la realidad salarial. Por otro lado, un compañero aportó de que estamos frente a un sistema que él denominó bifronte. Tenemos como dos grandes caras. Una tiene que ver con las universidades y otra fundamentalmente con los institutos de formación superior, sin olvidar, bueno, las universidades privadas, los otros institutos y demás. Se habló de la falta de políticas públicas instaladas de modo común, consensuado en ambos sistemas. Es como que hay reglas de juego, se dijeron perfectamente delimitadas para uno y para otro, y si estamos trabajando en un borrador o en lo que van a ser las líneas de una nueva ley de educación superior, se habló de la necesidad de consensuar políticas de educación superior que los incluyan a todos. Se habló del tema de las ofertas en territorio, del tema de los posgrados. Se habló de los institutos superiores como la hermanita pobre de las universidades. Bien. Y también se trató el tema de las condiciones laborales de los docentes, del régimen de incompatibilidades, también salió en la discusión. Al hablar de los perfiles de los estudiantes de cada uno de los sistemas, se habló muy bien del perfil de estudiante de los institutos superiores, muy metidos en el territorio. La universidad también lo tiene a través de los SITU. Se habló del tema de lo que sería el reparto presupuestario hacia adentro de la universidad. ¿Sí? Algún compañero mencionó de que hay distintas consideraciones respecto de facultades de primero, facultades de segunda, los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, el tema de la pandemia y la pérdida del estudiantado, especialmente en territorio por falta de accesibilidad. Bien, posgrados y postítulos, formación continua y funciones sustantivas que tienen que ver con la investigación y la extensión, donde la articulación tendría que darse de manera colaborativa, incluso entre los institutos superiores y las universidades. Esta es una síntesis muy rápida, les vamos a compartir el documento de los temas que se charlaron en esa reunión. Bueno, la idea ahora es que a partir de lo que escuchamos recién y a partir de las inquietudes de cada uno, podamos ir pidiendo la palabra. Vamos a tener que tener mucho respeto para que no se alargue mucho la palabra, 3 minutos cada uno, no más, para poder colaborar y obtener a posteriori de este bloque un documento que complete, que modifique, que engorde el anterior o hacerlo totalmente nuevo, lo que salga de la reunión, ¿sí? Bien, no sé si alguno de los compañeros que estuvo en la reunión anterior quiere agregar algún concepto antes de comenzar y que nos volvamos a escuchar. No, Javier, yo digo que vayamos empezando, que se anoten las compañeras y compañeros que quieran hablar, entonces vamos ordenando. Recomendamos tratar de no pasarnos de 3 minutos y también en este intento de ser algo que nos escuchemos todos, que no pidamos muchas veces la palabra, digo, por supuesto, si hace falta aclarar algo, hacerlo, pero es como un intento de todos los bloques de que la participación se dé lo más amplia posible y que todas las compañeras y compañeros puedan hacer uso de la palabra, y eso cuesta cuando alguien, por ejemplo, habla 4 o 5 veces, digamos. Entonces, por eso les pedimos ese esfuerzo. Bien, tienen en la barra abajo, si ustedes no están acostumbrados a usar el Meet, una manito y dice levantar la mano. El que quiera hablar, hace clic sobre esa manito, nos van a ir apareciendo a nosotros las manitos en orden de pedido y vamos a ir dando la palabra en ese mismo orden. Queda abierta entonces el debate.
Bien, José es el primero que se anima. José, tiene usted la palabra. Bueno, ahí activo la cámara porque por ahí la conectividad no es del todo buena. Igual, yo soy de Pero La Rioja, no sé si me escuchan está bien. bueno que nos veamos. Gracias, José. Se Sí, sí, por escucha eso perfecto y se ve perfecto también. un gusto, disculpen si extiendo el tiempo en esto, pero no sabía que estaban los cabildos, nada más que no tenía forma de conectarme con los cabildos. Hoy justo me mandó un compañero el link. Así que me estoy enterando gratamente de todas las cosas que están discutiendo, por eso le pedí ahí en el chat que si tienen, en la reunión general escuchaba que había como 20 o 20 y pico puntos en general, que si lo pueden mandar también por mail, le agradecería. Lo mismo que este documento que están por discutir ahora. Y solamente cortito, o sea, como puse un poco también en el chat, yo soy docente de la Universidad Nacional de La Rioja, trabajo en la sede capital. La Universidad de La Rioja está dividida por sedes, que también tiene, que son sedes administrativas y académicas que están en el interior de la provincia. Y en ese sentido también trabajo en la sede regional Chamical, que queda a 140 kilómetros hacia el sur de la provincia, de la capital provincial. Y por las cuestiones laborales, porque bueno, tuvimos un rector que tenía una fuerte política de expulsión de los docentes y hacer contratos, no concursos, entonces la estabilidad no era tal. Muchos de los que tenemos más de 20 años de antigüedad tuvimos que trabajar afuera también. Y en ese sentido, bueno, estuve trabajando en lo que es en muchos lugares del interior de la provincia y después varios años en el equipo técnico de nivel superior, sobre todo a nivel de lo que son las tecnicaturas. Y cuando veíamos, y a esto lo cortito, ya cedo la palabra, la preocupación mía siempre fue cuando veía los mapas de la distribución de la formación docente y técnica en lo que es Argentina, y superponíamos los mapas de diferentes carreras con distintas orientaciones de las universidades públicas y privadas, y uno se asusta por ver la enorme oferta educativa y lo que a mi entender no hay un verdadero sistema educativo integrado. De lo que es, inclusive desde el nombre, ¿no? Nunca me gustó eso de educación superior no universitaria, siempre por la negativa. Entonces, más considerándonos en las provincias de ustedes, pero en la provincia de La Rioja, muchos docentes de la universidad también son docentes de los institutos de formación docente y también, obviamente, del Instituto de Formación Docente Técnica, ¿no? Algunos son docente y técnica a la vez. Entonces, lo que veía es que no hay una buena articulación del sistema, por lo menos a nivel provincial, y a nivel nacional se ve lo mismo que uno ve cuando uno ve la fábrica. Se ve el centro del país, lo que es el cinturón del país, superpoblado, y tanto lo que es hacia el norte, sea NEA o NOA, y hacia el sur empieza a haber como una especie de escopetazo cada vez más raro, ¿no? Lo mismo se refleja con el sistema de ciencia y técnica. Entonces, en otra reunión que tuvimos de lo que era la promoción, ¿no? El pensar políticas educativas 2030, más que nada de ciencia y técnica, más que educativas, tenía que ver con la verdadera federalización. Entonces, un poco, y ya con esto termino, en la reunión general que asistí recién, hablaba algunos compañeros, sobre todo el exministro Silioni, que es muy buen formado y tengo muy buen aprecio, pero siempre se habla de federalización y se contempla lo que es el conurbano bonaerense, no el resto del país. Entonces, si bien está bueno hablar de federalización en un verdadero sistema educativo y científico, es importante también considerar el interior del interior. Nada más. Ah, bueno, y con respecto al eje en particular, yo creo que la primera discusión que seguramente ya que la dieron a nivel general también, es si vamos por una ley que va por separado, de lo que es la parte de formación docente y técnica de la universitaria o no. Yo creo que debería ir junto. Gracias. Muchas gracias, José. Al respecto, hubieron opiniones diversas. Por allí, algunos hablaron o hablamos mucho de la autonomía y en ese sentido la necesidad de respetar la autonomía y el perfil de cada sistema, y otros opinaron que tendría que ser una única ley de educación superior para todos. Hago la aclaración porque no estuviste, José, y aprovechando que nadie ha pedido la palabra, no sé quién quiere continuar. Patrick.
Sí, bueno, ¿se escucha, Javier? Estaba Perfecto, hablando. perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos, ya nos hemos saludado, pero vale para quien ha entrado últimamente. Simplemente para comenzar el debate, nos parecían las reuniones previas que hemos tenido que hay como algunos puntos que se han ido logrando en una historia de los docentes, de los estudiantes universitarios, que nos parecía importante rescatar en estos debates, no como puntos congelados, sino de alguna manera como para tomarlos y actualizarlos. Por ejemplo, pensamos en el derecho a la educación superior como un punto importante, con políticas de inclusión, como lo plantea la ley 26.206. Sí, digo, pensando que hay otras visiones de esto en los cuales la educación superior se planifica según lo que el mercado quiere, en esto que hemos escuchado tantas veces, de la demanda laboral, de la demanda de los territorios, que es muchas veces la demanda de las empresas. Digo, nosotros atendemos en esto como una idea de expandir la educación superior, que la educación superior llegue a todos los de sectores sociales y sectores de ingresos, que creo que hoy es también una deuda, sobre todo la llegada de la educación superior a los sectores de menos ingresos, y que esa educación superior se expanda en el territorio. Y anotamos pensando en nuestra región y fundamentalmente en nuestra provincia, cómo los institutos de educación superior han tenido una extensión territorial que les ha permitido trabajar con las poblaciones de ingresos más bajos, y en esto coincido con lo que decía anteriormente el compañero de La Rioja, en el sentido de que por lo menos en nuestra región las universidades nacionales, la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, la Universidad Tecnológica Nacional, han llegado a los centros urbanos y cuesta mucho que trabajen en el territorio, en los pueblos más chicos, en los lugares más pequeños. Entonces advertíamos como esa necesidad, y coincido, y lo que hemos hablado, quizás muchos coincidimos, que una nueva ley de educación superior deba pensar tanto las universidades, la educación universitaria, como también la educación de los institutos de educación superior provincial, lo que algunas compañeras y compañeros han llamado educación de las jurisdicciones, para no usar, y coincidiendo con lo que decíamos antes, ese nombre de educación superior no universitaria que define por la negativa, ¿no? Digo, es necesario que una ley contenga estas dos realidades diferentes, y es necesario que una ley nacional contenga todas las posibilidades de articular, marque el marco de poder articular la educación superior universitaria y la educación superior de las jurisdicciones o de las provincias. En ese sentido nos parecía que es un gran desafío, y seguramente ustedes van a poder aportar bastante sobre esto, la situación presupuestaria de unos y de otros, y las diferencias presupuestarias. Venimos charlando de esas diferencias y encontramos problemáticas y conflicto en ambos lados. Digo, por citar solo algún ejemplo, la cantidad de dedicaciones simples que existen en las universidades, o docentes ad honorem, ad cripto, cuando esto está bastante lejos de ser de lo deseable, y la difícil situación de los presupuestos en los IES, con, por ejemplo, Mendoza, sueldos congelados durante todo el año 2020. Digo, entonces aquí tenemos una particularidad de situaciones presupuestarias que, si bien son diferentes, pero deben ser atendidas
y para cerrar y escucharlos a ustedes, que me parece que es lo más interesante, creo que tenemos aquí un gran desafío, que es que la educación superior crezca, que crezca la inclusión, el derecho a la educación, la gratuidad, que nos parece que es un derecho conquistado por la gratuidad de la educación superior, que hace un rato Alberto decía que esto, bueno, que si bien la ley del año 1995 preveía el arancelamiento, esto no ha sucedido, bueno, y decimos, bueno que no ha sucedido, pero también debemos advertir que no ha sucedido parcialmente, porque, por ejemplo, toda la formación de posgrado es arancelada. Y hay universidades nacionales que tienen formación de grado arancelada, algunas carreras aranceladas. El caso comentamos el otro día de la Universidad Tecnológica Nacional, y entre otras, ¿no? Y también la formación llamada de postítulos de los IES, de los institutos de educación superior, también es arancelada. Entonces, todas y todos los que estamos de acuerdo con la educación gratuita, lo que queremos que se incluya en una ley, que estamos con la gratuidad, digo, bueno, somos conscientes de este debate, pero que no es solo un debate ideológico, sino es una realidad. Hay pibas y pibes que están pagando hoy, en este momento, por educación superior pública. Ni hablar, por supuesto, de la educación superior privada y eso, pero por educación superior pública, de universidades públicas o de institutos de educación superior público están pagando en este momento. Entonces nos parecía súper importante esta bandera de la gratuidad, que como se ha dicho en la sala general, se es retomada a nivel de las modificaciones de la Ley de Educación Superior que introdujo Adriana Pudirós, proyecto de Adriana Pudirós y de otros diputados por allá en el año 2015. Bueno, nos gustaría que, continuemos, escucharlos, y sin duda, no tengo dudas que esto va a enriquecer fuertemente este debate inicial que estamos planteando pensando en los cabildos nacionales. Gracias, Patrick. Tiene la palabra Gustavo Fornés. Gustavo, abrí el micrófono. No sé si me van a poder escuchar muy bien porque tengo muy mala conexión. Ahí te estamos escuchando. No estoy en un centro urbano, así que por eso mismo quizás haya dificultades. Pero bueno, lo que quería plantear, ya que estamos en este bloque, creo que tenemos que abrir un profundo debate acerca de la unidad del sistema de educación superior o del subsistema de educación superior, porque seguimos hablando y, o sea, hay que reconocer que hay un elemento simbólico, cultural, en el que pone a la universidad en una posición de superioridad respecto de los institutos de educación superior. Si la ley no rompe con eso, vamos a seguir reproduciendo esa jerarquización que me parece que no es saludable. Y no pensarnos en situación de competencia, sino de complementariedad. Porque si no estamos compitiendo por estudiantes, por espacios geográficos, los institutos que se levantan como elemento identitario la territorialidad, las universidades con políticas de territorialización, compitiendo en los territorios a veces con ofertas, digamos, ese tipo de cosas hay que, una ley de educación superior debería romper con esas lógicas que hoy funcionan, que hoy operan más allá de lo discursivo, operan en la práctica. Para mí, también deberíamos soñar, como se ha dicho en el espacio común general, con una ley que instale fuertemente el derecho a la educación superior y entender que es necesaria la ampliación de derechos, ¿sí? Del derecho a la educación superior. Me parece que bueno,
a ver, si uno retoma planteos burdianos de los mercados de capital, bueno, las titulaciones, el mercado de capital cultural de las titulaciones, a medida que digamos, que se amplíe este derecho, bueno, hay una lógica ahí de competencia y de esa lógica de mercados transformaría en una sociedad, en un país que tenga un salto cualitativo en su sistema educativo si trabajamos fuertemente en eso y si la ley refleja esto. Bueno, esas dos cosas me parecen importantes remarcar y abrir el debate sobre eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Muchísimas gracias. Se escuchó todo. Así que vamos a poner tus consideraciones y observaciones en las actas de este cabildo. El que quiera participar, pide la palabra. Bueno, Mario Alberto, tienes la palabra. Hola Javi, ¿cómo andás? Hola compañeros, ¿cómo andan? Buenas. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte acá también. Igual, el gusto también igualmente, te agradezco por la invitación. Por ahí, o sea, de acuerdo a lo que venimos formulando y a lo que vienen hablando, la educación gratuita y como bien público. Yo creo que ahí también es interesante plasmar en una nueva ley de educación y especialmente en la formación del docente, ese sentido común, esto que hablaba el ex ministro Silione, de la batalla cultural, o sea, cuando la derecha se propone qué Argentina queremos, nosotros también tenemos que proponer qué educación queremos. Y en esa mirada de Argentina y esa mirada de configuración del perfil docente, también tiene que ver y relacionarse la territorialidad, cómo hacemos territorio, porque muchas veces el mercado o las políticas que se vienen se ponen cómo se hace territorio. Y no se formulan dentro de las carreras docentes la cuestión del territorio. Yo creo que también es una mirada y una impronta que hay que destacarlo y hacerlo y poner si vamos a configurar o vamos a luchar por una nueva ley de educación y también recuperar este valor de lo público. Yo siempre discuto, o sea, siempre nosotros hablamos de educación privada, pero es totalmente gerenciada por un Estado, ¿no? O sea, es la mayor parte de los gobiernos provinciales financian la educación privada. Y siempre el que sale de la educación privada denota al que sale al que sale o se forma en lo público. Yo creo que hay que lograr esto que decía también Roberto, una articulación, un control, sino un seguimiento de cómo se forma el privado, cómo también, porque muchas veces lo vemos docentes que están en el sistema privado, que está totalmente formado y trabaja en la formación y da sus clases en el privado, lo ve mal aquellos que es la ponderación de un derecho, que el sector público lo genera, el docente público, porque claramente yo creo que también no entiende lo que es la valoración de lo público. Yo creo que ahí tenemos que lograr una ley que logre integrar y hacer una equidad tanto de derecho y una igualdad educativa y en la formación del futuro docente. Si no, vamos a seguir formando docentes que solamente piensen como una prestación y no como una vocación. Gracias, Javi. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por el aporte. Gracias a los que están aportando en el chat. Mientras pide la palabra alguno, Leo José ha dicho ejemplos que necesitan articulación entre universidades e institutos superiores, ofertas educativas, formación inicial, grado, postítulos, posgrado, universidades populares, extensión e investigación. Otro tema son los centros de formación profesional. Juan Carlos, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto verlos y escucharlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar. No sé si estoy descolgado porque ustedes ya habían empezado cuando me conecté aquí.
Yo creo que a nivel provincial sí, no hay articulación, es obvio, hay una yuxtaposición, no hay ningún tipo de conexión con respecto a lo que generan las universidades en su expansión territorial y lo que hacen las provincias con los institutos. Es fundamental lo de la articulación, creo que así se me ocurre, y esto es muy provisorio, por supuesto, así como existen los EPRES, o como se llame, según cómo se lea la sigla, a nivel regional, donde se coordina todo esto, ¿por qué no existe eso a nivel provincial? Porque es una paradoja. O sea que a nivel interprovincial, por zona, se pretenda, más allá de que eso sea eficaz o no, lo que se vea, la experiencia esa, pero está previsto que no se pueda, que ninguna de las instituciones que ofrecen formación, que generan formación superior, coordinen lo, la iniciativa de cada quien. Entonces, a nivel provincial esto sería indispensable, un ámbito equivalente, más que a nivel regional, creo que es más prioritario. Y por otro lado, yo recordaba ese decreto presidencial de la época del no bien recordado presidente de la Rúa, que reglamentaba esa figura que se preveía, que no es que se la esté reivindicando, pero algo de allí se puede retomar, lo de colegios universitarios, o sea, transformar aquellos institutos que articulaban con convenios, que eran supervisados por las universidades, transformarlos en institutos universitarios. Eso llevaba en la práctica a que hubiese, en teoría, institutos de primera e institutos de segunda, o sea, aquellos que habían firmado convenios con las universidades y los que no. Bueno, algo creo que se podría hacer, o sea, si estamos hablando de no yuxtaposición, estamos hablando, apuntando a una articulación y a la generación de un sistema de educación superior y no a la yuxtaposición de dos subsistemas, entonces, barrer con esta figura superar esta figura de los institutos universitarios que se apoyaban en los, en los institutos superiores de las provincias y esto hacerlo en forma general, o sea, que haya una articulación que incluya, tanto sintetizando, ¿no? La coordinación de la generación de carreras, ya sea de grado, posgrado, postítulo, etcétera, etcétera, de articulación de los recursos académicos, etcétera, etcétera, de investigación, de docencia y todo lo que haya en una provincia, entre universidades y provincias. Pero esto se requiere un ámbito que haga si se quiere, como de filtro, donde ninguna de las dos partes pueda generar en forma, por su cuenta, sin coordinar formaciones, carreras, etcétera, ¿sí? Estas serían básicamente las dos ideas para articular y que esto sea institucional y no quede librado como estaba previsto hasta ahora, a que un instituto que quería tener más estatus firmara convenio con una universidad y se aviniera a ser sometido, porque en realidad ese decreto del 2001 somete el instituto a la universidad, reconociendo de esa forma un estatus de superior e inferior. Esto podría generarse de un modo más que reconozca igualdad institucional, sí, entre provincia y las universidades que actúan en la provincia, y la articulación, repito, de la generación de carreras y otros dispositivos de formación. Y que esta articulación conlleve a la posibilidad de una real articulación en el sentido del tránsito, del reconocimiento de las trayectorias académicas hechas en un lado o en otro. Y en el otro remito de las titulaciones. O sea, todo lo que esto digamos, es como un efecto dominó, porque después habría una especie de doble titulación o una titulación compartida por la jurisdicción y por la universidad interviniente, etcétera, etcétera. Pero repito,
O sea, reemplazar la figura del CEPRES, llevándolo al interior de la provincia, digo, por nombrar algo parecido que hemos experimentado, y la figura de los colegios universitarios, llevándola a una articulación superadora. Pero básicamente estas eran las ideas que quería en este momento compartir. Gracias, Juan Carlos. Uno de los temas que, en relación con lo que vos compartís, se expuso en la reunión pasada, tiene que ver, mostrando esa falta de articulación, se discutió mucho sobre eso, el tema de la ley de incompatibilidades, ¿sí? O sea, pensando en la realidad de los docentes que trabajan en uno y en otro lado, o sea, que compartimos cargos en instituciones de sistemas distintos, por decirlo de algún modo. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, por favor, por la oportunidad. ¿Está en uso, está disponible el uso de la palabra? Marcela. Te Hola, ¿qué escuchamos, tal? Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estaba escuchando atentamente todo lo que están diciendo al respecto de crear una suerte de igualdad, ya digamos desde los nombres de las instituciones. Entré un poco como en duda porque me parece que la Ley de Educación Nacional del 2006 promueve el nombre de institutos de educación superior en vez de el de instituciones de educación no universitaria. Quizás esté confundida al respecto de eso. Eso por un lado, pero también evidentemente que sea una cuestión, digamos, igualar todo lo que sería la educación superior, hace también que pensemos en igualar el régimen de jubilaciones, en igualar el tema de los gobiernos, de las instituciones, en igualar también el tema, como usted muy bien dijo recién, de la compatibilidad y la incompatibilidad, ¿no? Porque las horas también son, el tope de horas son distintas. Así que eso hace, digamos, como que la tarea se complejice, pero me parece que es momento de iniciarla, porque no solamente está el tema de que algo es superior y algo es inferior, sino que también a nivel legal hay muchísimas diferencias entre los institutos de formación docente y las universidades. Legalmente hay muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, bueno, esa era mi inquietud, cómo se supone que se va a homologar un poco esto, a poner en discusión todo esto. Eso es todo. Gracias, Marcela, por el aporte. Susana, tenés el uso de la palabra, Susi. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, pido la palabra para hacer un poco continuidad de lo que dijo Marcela, que no la conozco personalmente, pero que me parece, no sé, por ahí importante poder ir hilando algunos temas. Y en relación a plantear que tanto la educación universitaria como la de los institutos de educación superior pertenecen al mismo nivel, que es el nivel superior, ¿cómo podríamos ir avanzando en equiparar las características que hagan a este nivel y que a la vez generen cierta equidad? Si bien los institutos no tienen autarquía, en el sentido que no manejan su propio presupuesto, como sucede en la universidad, y estamos sujetos al presupuesto de la provincia, sí hemos, creo que podemos avanzar en el tema de las autonomías, que han sido de alguna forma y que están siendo a veces avasalladas por parte de los estados que tienen, los estados provinciales, digo, con corte neoliberal,
que avanzan sobre las autonomías de los institutos y generan las intervenciones en muchos institutos. Voy a ser reiterativa, este tema lo había planteado ya en el pre-cabildo, pero considero que debe ser un tema de debate y que debe ponerse en el centro de la discusión el tema de las autonomías de los institutos y equiparar también la confianza en los docentes como protagonistas del destino de cada institución de educación superior y de pensar el territorio en estos casos, que son institutos que están anclados en distintos departamentos y que pueden autopensarse y pensar la planificación de la formación no solamente docente, sino también de la formación técnica en cada departamento. Y me refiero concretamente a la intervención que todavía existe desde inicio del 2016 del Instituto de Educación Superior 9027, que es el Instituto de Guaymallén. Eso por un lado, o sea, poner en discusión qué es la autonomía de las instituciones de nivel superior, y por otro lado, fortalecer algo que afortunadamente salió con mucha convicción hoy por la mañana, a primera hora, cuando se abrió el cabildo, que es el derecho a la educación superior. Y fortalecer esta idea significa que podamos también hacer un poco cuerpo esta idea y construir verdaderas acciones que lleven a que la educación superior pueda avanzar y pueda concretarse, diríamos, como un derecho, y esto va a significar que se respeten la ley de financiamiento, que se respete también la garantía de todos y todas las que pretenden estudiar en el nivel superior, pretenden, quieren, eligen estudiar en el nivel superior, y también avanzar en lo que es el sistema de becas, fundamentalmente, que creo que debe ser parte constitutiva de una ley de educación superior, generar los dispositivos necesarios no solamente para el ingreso, sino para el egreso y la permanencia en el nivel superior. Bueno, eso quería plantear. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por la claridad, por haber reiterado lo que se charló en el precabildo. Está disponible el uso de la palabra. Vamos siguiendo, si les parece también, el diálogo que hay en el chat, porque hay aportes muy ricos también en el chat que vamos a incluirlos en las actas de esta reunión. Bien. Podemos ir leyendo también los aportes que están en el chat mientras alguien pide la palabra. Gustavo dice, para comenzar a pensar la articulación, universidades, institutos de educación superior, más que en estructuras institucionales, pensaría primero en las funciones de la educación superior dentro del sistema educativo y en la sociedad. Desglosaría las articulaciones en la formación inicial, la formación continua y la investigación. Leemos el chat porque hay algunos compañeros que están conectados con el celular y por allí es muy difícil acceder al chat desde el celular, ¿sí? Jimena aporta, las jurisdicciones tienen diferentes lógicas. Yo he sido docente de institutos de educación superior en Mendoza y es muy distinto en Río Negro, San Luis, Neuquén. En Río Negro tenemos cargos y los cursos y especializaciones no se cobran. Lo que plantea Juan Carlos es muy interesante y potente. Articular diálogos, miradas, propuestas político-pedagógicas, condiciones laborales. José
aporta también, dice, es importante discutir los sistemas de evaluación. Al lograr la articulación en formación y financiamiento, detrás viene la evaluación institucional y de cada docente. Andrea dice que hay que tener en cuenta la contextualización, que es sumamente importante a la hora de planear cualquier línea de articulaciones. Coincide José, y Patrick aporta que en Mendoza tenemos horas en los IES y están muy secundarizados. En otras reuniones, dice José, los criterios de evaluación están siendo interpelados, la menor valoración de la actividad docente comparándola con la producción científica. Patrick. Sí. Patrick, y después ha pedido la palabra Paula Ripamonti. Saben que el levantar la manito ustedes lo pueden ir haciendo en cualquier momento de la discusión, va quedando agendado y entonces se va dando por orden de pedido. Patrick, tenés la palabra. Muy breve, solo mientras se animan las compañeras y compañeros a hablar. Por ahí en la reunión inicial, no sé si todas y todos pudieron participar. Roberto Folari hacía una fuerte defensa de la cientificidad en esto de que debemos incluir, pero mantener la cientificidad de los estudios superiores. Digo que a mí me parece respetable y súper interesante, como siempre, Roberto aportando para el diálogo. Digo, pero me parece que también le tendríamos que dar algunas vueltas a esto, en esto de construir conocimiento científico, que es ideológico siempre. Siempre las universidades han tenido, a partir de su larga tradición, en algunos casos como la de Córdoba, de más de 400 años, como el patrimonio de la cientificidad y de la construcción del conocimiento científico en nuestro país. Digo, me parece que es interesante plantear cómo desde otros niveles educativos, y no solo digo en el mismo nivel los institutos de educación superior, pero también las escuelas primarias, también las escuelas secundarias, también las y los docentes de todos los niveles, el nivel inicial por supuesto, también se puede construir un conocimiento científico, un conocimiento investigativo, elaborado, en el sentido que le da Bourdieu, y contracultural. Digamos, creo que es a esta altura de la historia importante discutir esta idea que no solo las universidades pueden construir cientificidad, y que los territorios y las formas materiales de trabajar, que son diferentes en estos dos subsistemas de la educación superior que hemos venido mencionando, dan la posibilidad de construir otro contenido, como se ha mencionado también en la introducción, en el sentido que le da Boaventura de Sousa Santos. Así que me parece que es interesante que estemos abiertos a pensar que no son las universidades solo el templo de las ciencias, sino que son, bueno, una parte, y que hay otra forma de construir ciencia, de construir conocimiento, y tiene que ver con los territorios, con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, con los otros niveles educativos y por supuesto con la educación superior jurisdiccional también. Muchísimas gracias, Patrick. Paula, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Disculpen que no puedo poner video, tengo muy mala señal. Yo voy a anotar en los mensajes algunos puntos que son los que voy a plantear. En primer lugar, me parece que estamos hablando con distintos niveles de generalidad. Así que, empezando por lo más general, me parece fundamental y que sería bueno no discutirlo ya, que necesitamos una ley de educación superior como sistema, la educación superior como un sistema federal, ¿no? La educación superior entendiéndola en términos federales. Entonces, me parece que habría que superar la cuestión de si va a ser solo una ley de educación universitaria, por ejemplo. Me parece que nos debemos una ley de educación superior, y una ley de educación superior que resuelva los problemas generados a partir de un balance necesario desde la ley de educación superior vigente. Por ejemplo, una cuestión fundamental es que la ley de educación superior vigente fue, por ejemplo, el nivel secundario no era obligatorio, no era un nivel obligatorio del sistema. Y eso, un acuse de recibo tiene que haber en el nivel superior
respecto de eso. Nosotros ahora tenemos un sistema educativo que hace que el secundario sea obligatorio. Entonces hay modificaciones de esa otra ley que hay que revisar también. Entonces, me parece eso como fundamental. A partir de ahí, si pensamos la educación superior como un sistema federal, sí es un sistema dual, es un sistema que está conformado por el nivel superior y el nivel universitario. Entonces ahí sí me parece, todo lo que han ido diciendo, hay cosas que están en la ley anterior, por ejemplo, atender al mapa de la oferta a través de los CEPRES. Lo bueno sería no seguir sosteniendo ciertos espacios, sino pensar la efectividad de esos espacios. ¿Qué lograron los CEPRES? ¿Hasta dónde cuál fue el alcance de las disposiciones? ¿En qué consistieron? ¿Cuál fue el resultado? Para después seguir pensando si eso es efectivo o no. Me parece que falta un gran balance del contenido de aquella ley y los órganos que pensó y los espacios que pensó esa ley y qué pasaron todos estos años, qué pasó con eso todos estos años. Entonces, en ese sentido, para no irnos a cuestiones de detalle, empezar a discutir si son adecuados o no los CEPRES, me parece primero fijar posición en los ejes fundamentales. Si hablo yo de un sistema federal de educación superior, bueno, efectivamente hay que pensar en un mapa federal y jurisdiccional de la oferta del nivel. Y entonces ahí empecemos a pensar cómo se construye ese mapa, cuáles son los espacios que requiere la construcción de ese mapa y que tenga efectividad en la planificación y desarrollo del nivel, como decía Patrick, para llegar a todas las personas que tienen el derecho a estudiar, ¿no? El derecho a aprender. Entonces, me parece un eje el mapa federal y jurisdiccional de la oferta del nivel, revisando los espacios existentes y no seguir repitiéndolos porque quedan declarativamente buenos cuando en 20 años no lograron construir un mapa y una articulación de la oferta, sino que tenemos un sistema muy desigual y muy desarticulado en términos de oferta. La otra cuestión importantísima es el financiamiento. Acá hay algo clave. Los institutos de nivel superior pertenecen a las economías provinciales y las universidades dependen de fondos nacionales. Ahí hay una tensión y esa tensión, pienso en una ley que tiene que decir algo sobre esto. Resolverla o plantearla, volver más proporcionada la relación, más factible. ¿Por qué no discutir? Bueno, hubo una transferencia que mandó en los 90 a las instituciones de formación docente y técnica superior a las provincias. No se cumplieron todas las garantías de financiamiento que necesitaban las provincias. Hubo provincias incluso que no sé si hay alguna, sigue aún, pero hubo provincias que la Dirección de Educación Media le agregaron y superior y así lo pudieron ir resolviendo. Esos son parte del balance que hay que hacer. Otra cuestión es los organismos nacionales diferenciados, que por una parte lograron, después de la Ley de Educación Técnico-Profesional, el INET, y después de la Ley de Educación Nacional, el INFOT, lograron financiarse porque se hizo visible el nivel superior y se hizo visible la desigualdad entre las provincias. Sin embargo, siguen siendo organismos diferenciados, poco dialógicos entre ellos. Entonces, las instituciones de nivel superior en cada provincia reciben directivas de INFOT, directivas de INET, directivas de la jurisdicción. Es decir, es bien complejo. Y entonces, si yo vuelvo a la idea de un sistema federal de educación, eso la ley también lo tiene que prever, lo tiene que resolver. Tenemos resoluciones federales por un lado, Consejo Federal de Educación por un lado, Consejo de Universidades por otro. Desde la autonomía, las universidades plantean algunas cuestiones, pero a lo mejor el Consejo Federal está planteando otras para la misma formación y para el mismo título y para el mismo ámbito de inserción laboral. Eso me parece gravísimo y pienso en una ley que me hable de esto, que me hable de estos organismos nacionales diferenciados, su injerencia en las jurisdicciones provinciales y su relación con las universidades, me parece. Y las universidades también tienen organismos diferenciados como el CIN y demás. Luego las instituciones, el gobierno de las instituciones. Hay, por ejemplo, Mendoza, desde el comienzo, yo pongo en valor, tuvo gobiernos colegiados. Mendoza hereda los institutos por la transferencia y en el año 94 yo tenía 23 años y estaba votando a las autoridades del instituto en el que trabajaba. Eso, con todas las deficiencias y dificultades y demás, pensó un gobierno colegiado como otras provincias. Pero hay provincias en donde no es así. Los institutos están conducidos, espejados con el nivel secundario, por ejemplo. Entonces,
¿Cómo vamos a pensar el gobierno de las instituciones? El Consejo Federal ha emitido resoluciones sobre esto, pero no terminan de ser efectivas ni terminan de igualar a todas las del sistema federal. Y no se termina de despejar el nivel superior respecto de la universidad en esto. La ley, yo quiero una ley que me hable de esto, del gobierno, de la autonomía y de la diversidad de las instituciones. Nosotros tenemos instituciones solo de formación docente, solo de formación técnica, pero también mixtas. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno y los cargos de conducción en esas instituciones? Por supuesto, también de las universitarias. Tiene que haber una claridad respecto de esto. Y la calidad de las ofertas, que tiene que ver con el currículum, pero también con el trabajo docente, lo que decía Jimena recién. Hay provincias donde hay cargos y hay provincias donde solamente están las horas cátedras peladas para cátedra. Y se relaciona con después. Funciones, ahí se me cortó, ya lo voy a copiar completo. Las funciones educativas del nivel. Está el nivel del grado o la formación inicial y después el posgrado, los postítulos, la investigación, lo que tenga que ver con producción de saberes, publicaciones. Bueno, hay una jerarquía axiológica ahí entre las funciones. En algunos ámbitos, la investigación parece ser una actividad menor, por ejemplo, del nivel. Entonces, otra vez, nivel superior en un sistema federal, nos importa la investigación, es parte importante de las funciones de nuestras instituciones. Bueno, tiene que la ley marcarlas esas funciones, pero tiene que tener un correlato de financiamiento y un correlato también de un sistema federal. Entonces, los profesores de institutos también tendrían que tener un registro federal como investigadores y poder, por ejemplo, tener un sistema integrado. Yo no digo que el CBAR sea la panacea, pero podemos ir tendiendo a eso para darle jerarquía a otras funciones. Se dice, el nivel superior cumple con todas estas funciones, pero como no tiene una referencialidad en financiamiento y en reconocimiento que haga visible esa actividad académica, y bueno, entonces las funciones solamente es la de grado o nivel inicial y las otras si alcanza un poco, si hay algunas horitas, si hay algún proyecto. Esto también permitiría otro financiamiento o formas de incentivo a esas otras actividades que están solamente nombradas. Ya desde los 90 viene la ampliación de las funciones en el nivel superior, pero no alcanza a efectivizarse y a que un docente de nivel superior las cumpla de manera integral. Y finalmente, los títulos y la validez de los títulos y los circuitos de validez nacional. Yo creo que hay que sortear un debate. Si yo tengo un instituto de educación superior que da un título de 4 años y ese título tiene validez nacional, es que pasó circuitos y cumplió. Entonces, el resto es prejuicio. Y lo mismo con la universidad. Si la universidad cumplió, fue evaluada por CONEAU, etcétera, y se tiene el título, ese título tiene valor. Después se podrá hablar de formación continua, formación permanente, posgrados y demás. Pero si yo tengo circuitos de validez nacional que he cumplido, ya sea en la provincia, en un instituto o en la universidad, bueno, el resto es un prejuicio o son otro tipo de discusiones. Me gustaría que la ley sea muy clara con esos circuitos para que no sigamos debatiendo si el título de tal vale y el título de tal no vale. Me parece importante entonces que generemos circuitos confiables para que después no se mantenga todo el tiempo la sospecha sobre la titulación de muchas personas que tienen que ver con su proyecto de vida, con trayectorias educativas, de mucho esfuerzo para que después alguien diga, bueno, pero este título viene de tal lugar y no tiene el mismo valor que. Me parece ahí que la ley hable de títulos y circuitos de validez de manera muy clara. Si un órgano hay que revisar, bueno, que se haga, pero resolvamos esos problemas. Y finalmente la cuestión de los estudiantes en términos de una ciudadanía estudiantil que plantee bien la cuestión del acceso y las trayectorias, los derechos que están en juego y también ahí ser más equitativos también, porque vuelvo al inicio y no como una petición de principio, pero si entendemos el nivel superior y universitario como parte de un sistema educativo federal, bueno, no puede haber también diferencias en el acceso y en las oportunidades a beca, lo que fuere, entre el estudiante de un subsistema y del otro. Bueno, esos son los puntos. Yo no tengo las respuestas, sí tengo ideas y de cómo, y sí imagino muchas de estas de cómo me gustaría que fuera, pero bueno, eso será tarea también de legisladores y legisladoras, pero sí me parece que para no perdernos en cuestiones mínimas, ponernos en aquello que la ley tiene que encarar.
y que estaría bueno que arriesgue un poco, que nos arriesguemos un poco a nombrar los problemas y a pensar una resolución y que evaluemos de aquí a 10 años qué pasó con esta ley. Lo mismo tenemos que hacer ahora, un balance, qué sirvió, qué no sirvió, porque si vamos a ir con recetas viejas, bueno, volvamos al CEPRES, yo quiero saber cómo le fue a los CEPRES. Porque yo creo que al interior de las provincias, por lo general, los gobiernos provinciales han tratado de mantener algún tipo de mapa de la oferta. Es muy complejo porque ahora tenemos todo lo que es educación a distancia. Y eso se complejiza y la ley nueva también tendrá que hablar de esto. ¿Qué pasa con un mapa federal de ofertas cuando también las fronteras político-territoriales están disminuidas o invisibilizadas, porque ahora tengo ofertas de educación a distancia? Una persona de Buenos Aires puede estudiar una carrera en Mendoza y alguien de Mendoza en Buenos Aires o en cualquier otra parte. Así que bueno, esos son los temas y disculpen si me tomé más de 3 minutos. Muchísimas gracias, Paula, y gracias por poner tu resumen en el chat también. Eso facilita la tarea de los moderadores y de los que después tenemos que hacer las actas. Gracias por la intervención. Juan Carlos, tienes la palabra. Muy breve, pretendo ser. Gracias. Reforzando lo que planteaba Paula, existe hoy una paradoja. Es bueno, me parece a mí, ver lo que hay y contrastar y someter a análisis crítico para poder plantear cuestiones superadoras. Existen el Consejo Federal por un lado y el Consejo de Universidades por otro. En el Consejo Federal, por ejemplo, existen 3 representantes del Consejo de Universidades, pero no a la inversa. O sea, el Consejo de Universidades puede decidir lo que se le ocurra y luego por la prensa se enterará el Consejo Federal. En cambio, el Consejo de Universidades tiene 3 bancas, por así decir, en el Consejo Federal. O sea que habría que plantear que en la ley exista un Consejo Federal de la Educación Superior, pero no 2 consejos donde se realizan acuerdos que son vinculantes luego para las jurisdicciones en un caso o para las universidades en otro caso, una vez que son convertidos en decretos del Ministerio Nacional, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una cuestión muy injusta, y cuando hablo de articulaciones, bueno, antes que siguiendo con las articulaciones, ya la ley actual dice que el sistema debe ser articulado, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es muy, muy débil, muy, muy desteñido lo que dice ahí, y en eso habría que avanzar mucho. Pero se dan cosas muy, 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 muy terribles, porque a veces no tienen que ver con la ley, tienen que ver con las prácticas, o tienen que ver con la ley en alguna medida, pero más que todo con las prácticas. Por ejemplo, hay facultades que generan profesorado como ciclo de complementación curricular en artes, por ejemplo. Y este es un caso de la FAD. No quiero enojarme con la gente de la Facultad de Arte y Diseño de acá de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, que tiene asiento en Mendoza, pero solo admiten a los egresados de la casa de estudio. O sea que un egresado de un instituto o de otra universidad no puede hacer ese profesorado de grado universitario. Ya, digo, ¿cómo puede ser que en las prácticas a veces estén contradiciendo en aras de la autonomía principios que son fundamentales? Entonces, digo, ahí por eso planteo que me parece muy importante el tema de la articulación y de generar ámbitos tanto a nivel nacional, aquí completaría mi idea, como a nivel jurisdiccional, que sean vinculantes, donde se puedan concertar este tipo de cosas. Por otro lado, y a nivel de punteo, creo que no habría que confundir lo que es una ley de educación superior, en este caso, con un estatuto del docente. O sea, creo que no conviene estratégicamente, y no solo estratégicamente, pedirle a una ley de educación todo el tema de la regulación del trabajo docente, porque si no es como pretender en una misma norma cuestiones que suelen, hasta ahora, y a mí no me da
para otra cosa, lo planteo como interrogante también, plantear lo que serían temas de un estatuto del docente o de paritarias docentes que van por otro lado con una ley, porque si no va a ser interminable y no vamos a llegar a poder articular ambas cosas, ¿sí? O va a tornarse más dificultoso. Creo que otro tema importante es plantear como un punto de partida, yo no sé si ha sido dicho antes, pero que el Estado no financie la educación privada, la educación superior. Que no se avance en eso. Por lo menos hasta ahora está a nivel de universidades. Habría que ver a nivel de institutos, no sé, avanzar ahí, porque los estados provinciales están financiando y a veces ahí se dan manejos poco transparentes con respecto a el financiamiento de institutos privados. Yo creo que en eso lo pongo como un punto a tener en cuenta. Bueno, básicamente era eso lo que quería plantear, que la articulación es fundamental, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional, y que deben ser vinculantes las cuestiones, y no debe ser una cuestión asimétrica las representaciones de los distintos ámbitos que participan en esta coordinación y articulación. Gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Aprovecho para contarles, no sé qué les parece, lo podemos consensuar entre todos. Por allí es muy difícil hacer un resumen, sintetizar, sin interpretar desde el lugar de uno, ¿sí? A ver si me entienden bien lo que quiero decir. Al hacer las actas de este cabildo, de este bloque, yo lo que propongo es que vayamos haciendo una enumeración de las distintas intervenciones con el menor juicio posible, ya que lo que se nos está pidiendo ahora no es lograr un consenso, sino poder establecer los tópicos específicos que van a discutirse después en los cabildos a nivel nacional. Digo, por allí a uno le resulta bastante difícil tratar de hacer una síntesis o un resumen sin poner su mano personal, su interpretación personal y que vaya en desmedro de la posición de algún compañero. No sé si les parece, sería más bien una colección de posteos, por así decirlo, de las distintas intervenciones. Sí, Javier, me parece que puede ser así, tratando de rescatar, y por supuesto te ayudo y trabajamos en eso, tratando de rescatar lo más posible, lo muy rico que se ha dicho en este debate. Bien, ¿el resto de los compañeros están de acuerdo? Sí, dice Alejandro. Sí, de acuerdo, me parece una buena salida para estrategia. Los planteos, sí. Bien, muchísimas gracias. Paquita, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, yo me quedé pensando en lo último que planteó Juan Carlos, esto de que una ley no es un estatuto docente. Y es cierto, no debe centrarse puntualmente en temas que son de discusión en ámbitos paritarios o en convenios colectivos de trabajo, digo, eso está claro. Pero creo que sí la ley debe marcar pautas o principios fundamentales, como es el ingreso a la docencia, lo que dice nuestra ley, que la actual ley, que los docentes que ingresan por concurso, que es el concurso efectivo, debe ser un 70% de la planta en las instituciones universitarias. Artículo de la ley que no se cumple y viene de la mano de la precarización laboral o no dentro de la universidad. Digo, con un número importante de docentes interinos, con dedicaciones simples, es cómo se sostiene la universidad y la precariedad y
y el salario mínimo por el que trabajan. Entonces creo que la ley sí debe contemplar principios generales. La educación superior como un derecho y no como un servicio, porque eso garantiza también nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Creo que son temas fundamentales que la ley no debe desatender y que debe contemplar. Porque en base a ello después es que en los lugares que corresponda debatiremos, lucharemos, nuestras condiciones de trabajo, las mejores condiciones de trabajo, el sostenimiento de cuántos cargos exclusivos debe haber en la universidad, la tendencia a que haya mayor cantidad de exclusivos, esto de los institutos superiores por horas superiores y no por cargos. Bueno, son puntos, creo, importantes y pilares que después nos habilitan las discusiones en los distintos ámbitos. Y el otro tema que sale también y que hemos hablado, que es el de las incompatibilidades, también es un tema fundamental. Es un tema que nos atraviesa por las diferencias, digo, al interior de la provincia, al interior de la universidad, pero también si lo miramos con respecto al mapa general de nuestra Argentina, ¿no? No existe una ley de incompatibilidades y esto viene de la mano de nuestros salarios. Y entonces, cuando hablamos de salarios, hablamos de presupuesto. ¿Y cuál es el presupuesto que debe acompañar una ley de educación superior? La ley, las leyes y leyes en este sentido deben plantear claramente qué presupuesto las acompaña para que después no sean una letra muerta. La ley de financiamiento educativo, en el caso de la ley de educación nacional, bueno, ¿cuál es el presupuesto que una ley de educación superior o cuál es el porcentaje del presupuesto o del PBI o de lo que discutamos que debe acompañar a esta ley de educación superior para que quienes llevamos adelante la tarea docente, pero también para nuestros y nuestras estudiantes, se haga realidad lo de la gratuidad, lo del acceso irrestricto, lo de una universidad o una educación superior para todos, para todas. Esos son, me parece, puntos fundamentales, más allá de la riqueza de todos los aportes, pero el tema presupuestario nos atraviesa de una manera fundamental. Si vemos que hoy en las universidades el 90% y a veces hasta el 95% del presupuesto significa salarios. Entonces, creo que es fundamental la discusión en este sentido. Y bueno, creo que con eso es más o menos lo que he ido anotando y que estuvimos discutiendo también en la reunión de la semana pasada. Muchísimas gracias, Paquita. No quiero cerrar el uso de la palabra, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, o vamos ya perfilando un poquito el final de esta reunión. No sé si algún compañero quiere dar su opinión. Mientras tanto, aprovecho, mientras alguien se anima, como dice el Patrick, recuerden que el día 12 vamos a tener el Cabildo a nivel nacional, así que van a recibir la invitación o por correo electrónico, o por WhatsApp, o en ambos formatos, para que puedan participar del Cabildo a nivel nacional, donde seguramente se pondrán en valor todas aquellas consideraciones que hemos estado haciendo en los distintos bloques. Bueno, agradecemos entonces la participación de todos y todas.
Les agradecemos sinceramente el que se hayan ocupado de poder hacerse en un día feriado un ratito para esto, que también está muy bueno porque tiene mucho que ver con nuestra vocación, como diría alguno de nuestros compañeros que intervino recién, no solamente nuestra tarea. Así que, bueno, recibirán la devolución en el chat. No dejen de irse sin agendar su correo electrónico y el enlace también para que puedan ver esta grabación. Muchísimas gracias a todos. Y gracias, compañeras y compañeros. Yo creo que es re importante que sigamos este debate, que sigamos los aportes y que sigamos comunicados constantemente en relación a los cabildos nacionales del 12 y a este debate que continuará seguramente durante el año que viene. Yo creo que lo más interesante ha sido poder construir desde abajo, desde nosotros y nosotras, con estos debates, porque creo que es fundamental una nueva ley de educación superior, y que bueno, que si hoy tenemos la posibilidad hay que participar y debatir y plantear todo lo que creemos que esa nueva ley debe contener. Muchas gracias a todos. Gracias, Patrick. Gracias, Paquita, por la mano grandota en ayudar a moderar. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Gracias a vos, Javier. Impecable moderación. Gracias, compañeras y compañeros. Nos vemos, nos seguimos comunicando. Abrazos y gracias a todos y todas por la participación. Buen fin de abrazo. Igual. Descansar un poquito. A descansar un ratito. Sí, ¿no? Que hace falta también, ¿eh? Sí, sí.